El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre, con muchas ganas, con mucha ilusión. Y hoy, bueno, pues en el cartel ponía Cronistas de Canarias. Los Cronistas de Canarias, que en esta casa, bueno, pues tienen un lugar muy especial desde hace muchísimos años. Bueno, nosotros hemos sido testigos de todas esas publicaciones año tras año. Siempre hemos estado ahí y con ese afecto especial que le tenemos a los Cronistas de Canarias, que en el fondo pues son esos notarios de la historia. Es decir, gracias a ellos, bueno, pues queda reflejado la historia de ese municipio, de esa ciudad. Siempre un personaje nombrado de forma vitalicia, que me lo recordaba, y ahora vamos con los invitados, Pepe Luján, pero bueno, a lo mejor no tan reconocido a veces, porque parece que el cronista oficial de un municipio, bueno, está ahí, y nada, pero la importancia que tienen los cronistas para alguna institución política, pues deberían tenerlo más en cuenta. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Tenemos a mi izquierda a Pepe Luján, que ahora está de presidente, secretario. Aquí los puestos van cambiando. Secretario de los Cronistas de Canarias y cronista oficial de Artenara. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, José Luis. Y a mi derecha tenemos a Antonio María González Padrón, que es el cronista oficial de Telde desde hace muchísimos años. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Bien, vamos a hablar de estos cronistas de Canarias. Bueno, de salud muy bien, ¿no, Pepe? Bueno, es decir, pasando... Digo, no de salud física, sino de salud como colectivo, muy bien, ¿no? Sí. Bien, es decir, nos gustaría que fuera creciendo lo que... Pero ha ido creciendo con los años, un poquito, ¿no? No, realmente han fallecido 2 cronistas y no han sido sustituidos aquí en la isla de Gran Canaria. ¿Y esa causa, la causa de jadez?
Bueno, es que el cronista es una institución que depende de una institución mayor, la institución del ayuntamiento, y es una figura que es cargo honorífico. Y claro, intentar muchas veces ponerse de acuerdo en la concesión de ese título, por así decirlo, y de ese reconocimiento, pues choca a veces con las ideologías que conforman la propia institución, ¿no? Yo creo que en este momento, en las islas, es donde existe el momento de el perfil adecuado en personas, tanto de un municipio de otro, porque hay bastante formación, se ha dado formación y han recibido formación en las facultades de filosofía y letras, en historia, o bien a través de lo que es el magisterio, para superar aquel planteamiento que había antaño del ilustrado del lugar. Entonces ahora hay personas que conocen los archivos, que han investigado, pero el hándicap donde está es justamente en la propia decisión del ayuntamiento para nombrarlo. Si te pongo un ejemplo que puede ser como muy significativo, me puedo referir a la Orotava. La Orotava es una villa histórica con una profunda historia también en cuanto a lo que es el tejido anterior que configuró esa sociedad, con conventos, con una producción agraria importante, con una vida social a través de lo que eran casinos y lo que eran liceos y lo que era el fomento de la propia cultura, muchas sí, efectivamente, de la mano de lo que pueda ser el mundo religioso, que también donde estaba antes, etc. Y sin embargo, es una villa que no tiene cronista, a sabiendas de que hay más de 7 u 8 personas que cumplen el perfil, los requisitos y el perfil de dominar ahí la Pepe propia... interviene la política, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, que no debería ser, ¿no? Es prácticamente lo que estoy diciendo, intentando, ¿no? Intentando aclarar, ¿no? De que realmente es una decisión que la someten a ese peso también de si es de un lado o de otro y tal, cuando realmente el cronista está por encima de lo que es la propia ideología. Tiene que ser una persona que realmente tenga no solamente ya un carisma determinado, sino que esté por encima de lo que es la cotidianeidad. Y hay ayuntamientos que creen que nombrándolo cronista a propuesta de un determinado partido va a beneficiar a ese partido. Y eso realmente es el hándicap, lo que está lastrando un tanto el nombramiento. Porque todavía faltan ¿cuántos cronistas? Es que son 88 municipios en el archipiélago y somos 30 ahora mismo. Es decir, que realmente, y antes éramos 33 porque ha fallecido pues el cronista de Arucas, el cronista de Filgas. El cronista de Arucas que estuvo por aquí. Sí, también. Recuerdo, ¿cómo se llama este? Pablo Jesús. Y también el cronista de Agüimes, que era Francisco Trajano, ¿no? Francisco Trajano, que ha estado muchas veces por aquí, ya como poeta, un gran poeta canario. Sin embargo, en Tenerife falleció y no se han nombrado en estos lugares, no se ha nombrado la figura del cronista, es decir, no han sido sustituidos, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo, en Santa Cruz de Tenerife falleció don Luis Cola Benítez, pues... a los 4 meses pues ya nombraron a una persona porque cumplía los requisitos, había participado en tertulias, tenía un perfil prácticamente de investigación y de participar en lo que eran tertulias históricas, etcétera, y fue cubierto sin ningún tipo de problema, ¿no? En cambio en La Laguna también fue algo similar, murió la cronista anterior, que era doña Manuela. Pues pronto nombraron a don Eliseo Izquierdo. Es decir, que Tenerife están más puestos para el tema de la sustitución, ¿no? Sí. En principio es lo que lo que hemos percibido, ¿no? Es decir, pero no hay un baremo de Tenerife, Las Palmas, de actitudes, ¿no? Porque después depende del interior de cada corporación. De cada ayuntamiento. Antonio, llevas 35 años como cronista oficial de Telde. Ser cronista, ¿qué responsabilidad, cómo lo lleva uno? Pues claro, es como el notario de la historia, ¿no? Se lleva como mejor se puede. Yo recuerdo que al principio
una vez preguntándole a un profesor mío, el doctor Domingo Martínez de la Peña y González, un icodense ilustrado, importante dentro de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna, cuál era el papel del buen historiador, del buen cronista, me lo comparó con un reloj de péndulo. Entonces yo, sorprendido, tenía 20 y pocos años, le dije: doctor, ¿un reloj de péndulo? Dice: sí. Para que un reloj funcione, el péndulo tiene que ir acompasado de derecha a izquierda pasando por el centro. Si tú paras el péndulo a la derecha, lo fijas a la izquierda o lo pones como una plomada en el centro, se para el reloj y se termina la historia. Entonces, el buen cronista es aquel que intenta ponerse en todas las posiciones, porque a él lo que le interesa es el juicio histórico. Lo que le interesa es ser notario de la historia, estar presente en todas las situaciones. El cronista ejerce su trabajo sabiendo que no hay ni magna historia ni microhistoria. Hay historia. Todo es historia. Todo es historia. Y que a veces los pequeños detalles de la vida cotidiana son los que van haciendo esa historia de las aldeas, de los pueblos, de los lugares, que sumados a otras y a otras y a otras, terminan conformando la historia de una región o de una nación, ¿no? Entonces, ser cronista en Canarias y ser cronista, que es un cargo, como bien ha dicho el compañero José Luján Enrique, esto es un cargo honorífico, por lo tanto aquí no se gana un solo euro, y además vitalicio, es decir, de por vida. Tú te tienes que mantener al margen de los vaivenes políticos. Y eso a veces es difícil, sobre todo, cuando defendemos el patrimonio arqueológico, documental, histórico-artístico, porque la inmediatez del político o del ciudadano está ahí cada 4 años. Nosotros no. Nosotros sabemos que somos simplemente una parte de la historia, que ya hemos recibido una herencia que nosotros tenemos que acrecentarla, que somos, usufructuarios de la historia, pero no somos propietarios de la historia. Claro. Y entonces lo que hacemos es eso, saber lo que hemos recibido, intentar acrecentarla con verdades históricas y transmitirla a las generaciones siguientes. Sí, perdona, no te quería interrumpir. No, solamente decía, has sufrido a lo largo de estos 35 años mucha influencia política. En algún determinado momento te has dicho: hombre, pues no vaya por aquí porque esto puede crear, o ¿has sufrido alguna injerencia en tu trabajo? En honor a la verdad, tengo que decir que de los alcaldes que ha tenido la ciudad de Telde, desde que yo soy cronista oficial, desde el año 1985, que son todos los que en democracia han existido, jamás he tenido presión alguna, pero en ninguno de los sentidos. A lo mejor el vete corridile del lugar, el enchufado de turno, el mediocre que se llama pomposamente asesor, sin asesorar porque no sabe no tiene idea. A lo mejor ese, para ganarse los favores de su jefe, a veces ha intentado decir, comentar, pero saben que han chocado siempre con una norma que ha sido en mí norma de vida. La ley me admite lo que mi ética y mi moral no me permite. Por lo tanto, yo respeto la ley, pero sobre todo tengo a gala tener una ética suficiente para tratar los temas sin que yo tenga que tomar partido. Muchas veces yo me río y le digo a ellos: mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, a mí no me hagan tomar partido,
porque mi reino no es de este mundo. Y de las cosas que nosotros nos preocupamos, no se preocupa la mayor parte de la gente. Por lo tanto, estamos a salvo. Yo creo además que, nunca mejor dicho por Antonio, efectivamente, además que su reino no es de este mundo porque no tiene nada que ver con los vaivenes políticos y sobre todo, bueno, si hablamos de Telde, todos esos bailes políticos que ha habido en los últimos años, el cronista oficial no tiene nada que ver y además ahí nos lo ha dicho, y además sobre todo que quien va a ingerir no es precisamente la autoridad del alcalde o del ayuntamiento, sino esos asesores, entre comillas, que no sé qué asesoran, pero que son los que quieren ganarse puntos ante la jefatura y a lo mejor pues meten la patita donde no debe. ¿Alguna vez algún cronista ha sido cesado por el ayuntamiento? ¿Que tú tengas memoria? Creo que en Santa Brígida hubo en cierta ocasión un cese porque compaginaba lo que era la cronistía en la ciudad y la cronistía en la villa. Y en este sentido, pues, creo recordar que fue... Se fue, sí, decir que no lo tenían en cuenta y él mismo prácticamente cesó. Me refiero a don pero don de Luis otra García de forma Vegeta. nunca ha No. habido... O sea, nunca ningún ayuntamiento se ha metido en... Es un cargo honorífico y salvo que haga algún tipo de mataperrería de estas legales o inmorales o que sea como un desprestigio para la propia institución y para la propia corporación, sí puede, es decir, ser los propios estatutos que nosotros tenemos y por los que nos guiamos en cuanto a nuestra organización, queda contemplado eso, es decir, que tampoco estamos exentos de lo que pueda ser una cesantía o una cierta penalización, etcétera, ¿no? Que en este sentido vemos cómo los políticos están haciendo constantemente, y lo vemos a través de la prensa, una cantidad de acciones, incluso cómo se resisten para abandonar lo que puede ser una concejalía o un cargo determinado, ¿no? Sin embargo, en los cronistas es justamente también lo que decía Antonio, ¿no? Que no es que no seamos de este mundo tal, sino que tenemos unos principios y un conocimiento que por tenerlo y por haberlo adquirido y aquilatado a lo largo del tiempo, creo que nadie se ensucia las manos sin eso. ¿Por qué? Porque hay un elemento ético más profundo donde está incluso la espiritualidad, una vocación, un sentido de la historia que es más largo y que tiene una mirada más amplia que lo que pueda ser la cotidianeidad. Entonces, con esos principios, creo que todos los cronistas tienen los pies en la tierra de lo que significa y en el fondo después también se pueden convertir, y está así en los estatutos, en un momento determinado, pues el guía de la sociedad, el guía de la comunidad, como un elemento de referente. Casi todos los cronistas son hijos predilectos de la ciudad o del lugar, y eso es muy importante porque lo eleva a una categoría moral de elemento de referencia, porque si algo va, yo creo que hay un déficit en esta comunidad y en esta época, dado las múltiples cabezas que hay en los gobiernos, desde una radio, desde una tertulia, etcétera, ¿no? Es la falta de liderazgo. Y entonces, en el fondo, sin quererlo, simplemente por estar ahí, funciona como una especie de líder, de referencia, incluso hasta moral. Bien, pues vamos a hacer un alto en el camino. Iba a decir que ojalá muchos políticos pues tomaran pues sobre todo las formas y las maneras de los cronistas, porque si tuvieran esa ética y tuvieran esos principios, otro gallo nos cantaba a la sociedad civil en general. Hacemos un alto en el camino, estamos hablando con Antonio María González y con Pepe Luján, con José Luján. Volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno.
con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en este enfoque especial dedicado a los cronistas de Canarias, toda una institución que, bueno, año tras año, como decíamos, notarios de la historia y que tienen una publicación anual que yo reconozco que lo leo como si fuera una novela, que me lo leo todo, y es un gran libro, no es un librito, ¿no? Pero cada crónica es historia y a veces te quedas sorprendido de esas historias como los cronistas, que no son novelistas ni son, se dedican a escribir, escriben historia, pero no son escritores logran hacer tan entretenida esa lectura que te imbuyes en ella y al final te enganchas, y yo soy un enganchado de esos libros que espero cada año leer, y además me lo leo entero, me leo todas las crónicas. Y para mí, por no decir el 100%, el 99% me engancha. Pongo un 1 para no ser exagerado y no me digan que soy de otra región española, que les gusta exagerar, y no digo el 100%. Pero un libro, Antonio, que es un poco el resumen de todo ese año, de lo que ha acontecido. Bueno, muchas veces de historias muy atrás o de historias muy de presente, ¿no? Sí. Las Crónicas de Canarias, que es un anuario, una miscelánea, en donde escribimos los cronistas oficiales que pertenecemos a la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias, va estrictamente por orden alfabético. Y por lo tanto a Telde le toca la cola y a Artenara le toca el principio. Sí. No en vano es el municipio más alto de la isla de Gran Canaria. Exactamente. Pues bien, cada cronista libremente elige de qué va a hablar, de qué va a escribir ese año. Hay etnografía, hay folclore, hay gastronomía, hay historia cercana o lejana, hay cronistas que son verdaderamente memorialistas de su tiempo, y hay otros que tienen que afianzar en documentación de archivo y de biblioteca su artículo, y los artículos pueden variar desde personas que escriben 8 folios a quien no tenemos con 8 y nos metemos en 30, y entonces el amigo Luján nos tiene que reprender y decir, oye, que no, que hay que acortar un poquito, que se nos va la soja. Que se nos va el contenido. Y después resulta que se nos encarece la publicación, porque es una publicación que la edita la propia Junta de Cronistas Oficiales. Y lo hace muy ajustado a su presupuesto, porque aquí nadie gana nada. Porque los cronistas no reciben esto por haber hecho el trabajo, ningún tipo de remuneración, porque nuestro interés está en que la ciudadanía toda de cada isla, de cada ciudad, de cada pueblo, tenga lo más económicamente posible los estudios propios de su lugar. Y es verdad que a través del tiempo ya llevamos
este año que La 15 está en edición. curso, se cumple el 15, ¿no? El 15 que se presentará en Candelaria en el mes de enero. Bueno, pues se espera por nuestros conciudadanos con verdadera pasión, ¿no? ¿Cuándo va? ¿De qué vas a hablar? Me dicen por la calle. ¿Qué vas a escribir? Y muchas veces también me dicen, ya podrías escribir como escribió el de Guía, tal cosa. Oye, tú nunca has escrito lo que escribió el de Artenara sobre las cuevas de tal. Es decir, que y también te marcan el camino los otros compañeros. Porque como claro, cada uno escribe además, de lo que quiere, por sus intereses, por sus afinidades, por lo que tiene más cercano, a veces. Pero yo creo, Antonio, que eso hace que este libro de los cronistas, sea tan ameno, porque da unos saltos en la crónica. Es un libro vivo. Que vivo, no tiene nada que latente. ver una crónica de un cronista de Artenara, pues en este caso, con un cronista de Telde o con un cronista de Las Palmas, porque los saltos que se dan en esas historias hace que realmente sea menos, porque está viendo diferentes historias, diferentes... En común tenemos el querer dejar constancia de nuestro lugar, de la historia de nuestro lugar. En común tenemos el deseo de ser leídos, no de ser comprendidos, de ser leídos, ¿no? Y de aportar a la sociedad esa intrahistoria de nuestros lugares que después otros van a desarrollar. Muchas veces cuando nos dicen, ustedes son historiadores, hay cronistas que son historiadores, pero no todos. No todos, claro. No todos tienen que ser historiadores. Claro, claro. Lo que sí deben es amar la historia de sus lugares. Claro. Y además, no hay solamente... Bueno, es el resultado, cada trabajo, no solamente de tu esfuerzo personal, que también, sino de un flujo de ideas y de conocimientos que a través de WhatsApp, a través del ordenador, yo me comunico con el de Yaiza con el de Candelaria, el de Candelaria con el de Guía. Y vamos buscando datos y unos aportan a otros. Oye, mira, me encontré esto. ¿Tú sabías que hay un personaje de tal sitio que estuvo en tal sitio? Es decir, que nos enriquecemos enormemente gracias a ese flujo de ideas que van y vienen a través de la isla y a través del archipiélago, ¿no? Es importante. Se llega a crear, Pepe, entre los cronistas una cierta amistad, una cierta familia, ¿no? Bueno, es que no es simplemente por inercia ni que esté un elemento innato, sino esa personalidad que planteábamos antes, que es individualmente una persona asentada en unos determinados principios y unos valores como de respeto a la colectividad, fácilmente se lleva a lo que pueda ser la relación interpersonal. Este hecho concretamente, después de 15 años o casi 20 años que llevamos con la Junta en marcha y funcionando, inicialmente pues un poco balbuceante, hasta que luego ya se consolidó más rotundamente con la publicación de las crónicas, pues ahí se ha creado una relación pues de amistad. Cada vez que nos vemos, nos reunimos 2 veces al año, una para presentar lo que es la propia publicación, precedida de una actividad reflexiva, de una reunión de trabajo, y luego otra segunda reunión a mitad de año aproximadamente, con el fin de ver cómo está nuestra asociación, las entradas, las salidas, los aspectos de gestión económica y también marcar las líneas de lo que puede ser la próxima publicación, ¿no? En este sentido, pues hay una gran cordialidad. ¿Por qué? Porque son, creo, a mis compañeros, y no es una autocomplacencia, es decir, todos son unos caballeros. Entonces, eso es importante, por cierto, en este mundo de hoy. Y esa caballerosidad. Caballeros y señoras. Hay señoras, es verdad. Esa cronistas, haylas. Y además hay que decirlo en estos últimos tiempos porque sabes tú cómo están las cosas. Sí, bueno, pero de todas maneras yo pienso que el lenguaje también tenemos que adaptarlo. Nuestras cronistas son un peso importante dentro de la sociedad porque son
realmente muy valiosa. Por aquí, por este yo programa pasado. Yo cuando hablo de caballerosidad estoy hablando del concepto. No estoy justamente delimitando géneros ni en este aspecto, ¿no? Volviendo un poco a lo que es el planteamiento que nos une y que marca lo que es la crónica, yo siempre he sido partidario de intentar delimitar, a pesar de que muchas veces, y lo que se plantean también los propios teóricos, que del pasado nadie es dueño. Claro. Exactamente, es decir, que no son ni los profesores de la universidad, ni los historiadores, ni los cronistas, porque el pasado está ahí y después se puede recordar a través de la memoria. Lo que pasa es que tenemos que tener los suficientes contrastes y las suficientes referencias para convertirlo en elemento objetivo, ¿no? Y en este sentido yo distingo tres aspectos. Uno, lo que es la noticia, que es la que realmente desarrolla y elabora profesionalmente el periodista. Después está el cronista, que es el que hace una crónica partiendo de una realidad más o menos inmediata y convertida en una trayectoria elaborada, ya por supuesto que supera lo que es la propia noticia. Y luego vendrá el historiador, que dentro de un marco mucho más amplio, territorialmente incluso, claro, pues puede utilizarlo como fuente primaria para elaborar la historia. Es decir, que formamos tres escalones, o hay tres eslabones ahí que... Y bien amarraditos. Bueno, efectivamente, es decir, donde... yo, por ejemplo, en lo que es la crónica de este año, voy a desarrollar, y no quiero que se me escape, planteando temas de un pasado más o menos lejano, sino hay dos acontecimientos muy importantes que han sucedido en la cumbre de Gran Canaria este año, claro, como puede ser la declaración de el espacio y de las montañas sagradas, de Risco Cayito, las montañas sagradas. Y el gran incendio. Exactamente, ya los has adivinado. Y en segundo lugar, pues el gran incendio. Esos elementos han sido tratados exhaustivamente por la prensa, por lo que es la noticia, por lo que han sido los periodistas, con fotografías, con un alarde de información, con un esfuerzo de desplazamiento a los lugares y hacer entrevistas a informantes, etc. Entonces todo eso lo observa uno y tiene que engancharlo dentro de un análisis de lo que ha sido ese espacio en el tiempo. Claro. Yo, por ejemplo, y perdona casi la autocita, en un momento determinado, entre todo este proceso, publiqué un artículo que era lo siguiente: cuando las montañas de Gran Canaria eran paganas. Es decir, casi el contrapunto a la declaración de la sacralización. Parece que no existía un mundo anterior, y el mundo anterior estaba ahí. Y entonces justamente el cronista da una perspectiva histórica más o menos reciente, presencial, pero también poniendo el contrapunto a lo que pueda ser una exaltación, porque muchas veces incluso los propios políticos se creen que han inventado la cumbre. Claro. Y entonces lo que a la hora de plantear estos elementos, que sin embargo, estaba ahí. Y es justamente cuando había pues una economía de subsistencia, una economía ganadera, y cuando después todo eso fue cambiando, y en un momento determinado pues nos hemos encontrado, pero es producto de un proceso, y eso quien lo tiene presente normalmente es el cronista, y es el que tiene que dar testimonio de ese proceso. Pepe, te iba a preguntar, porque además es una parte importante de esta crónica, de este libro de crónica. ¿Cómo se financia esta edición? Porque, claro, los cronistas, hay que decirlo, son personas que no cobran un duro, que por ser cronista honorífico total, no tienen fuentes de ingresos. ¿Cómo se logra financiar? Y porque yo sé que, por ejemplo, un poco de amortiguar esa financiación es que el gobierno de Canarias adquiere X libros, el Cabildo adquiere X libros, o sea, por ahí se va intentando compensar lo que se ha invertido. ¿Correcto? Porque no existe ninguna subvención para editar ese libro. Claro. Bueno, voy a hablar como coordinador de lo que es la propia edición y también como sobre todo para que la gente lo sepa. Justamente el planteamiento que hemos hecho y que hemos asumido en todo lo que es el conjunto de cronistas, ¿no? Nosotros queremos que una obra de estas características, que tiene 600 páginas, cuando la pongamos en la calle,
no se venda como si fuera la que realiza una institución normal, llámese cabildo o llámese un ayuntamiento, que un libro que tenga editado por estas instituciones que acabo de mencionar de 600 páginas, menos de 40 euros, no lo venden. Entonces nosotros desde esa autoedición que hacemos desde la Junta, colaboramos, por ejemplo, en hacer la corrección de los textos. Cuando las instituciones normalmente pagan a un corrector y que le cobra tanto por página por hacer ese tema, ¿no? Que sí, que tienen un personal como especializado y dedicado exclusivamente a lo que pueda hacer cualquiera de las ediciones. Para eso tienen los servicios de ediciones, que en los ayuntamientos ya ahora mismo se está prácticamente eliminando, porque las editoriales pues dicen, caramba, parece que los ayuntamientos nos están haciendo la competencia cuando nosotros estamos pagando también impuestos. En este sentido nosotros hacemos la autocorrección de los originales antes de pasar a imprenta, ¿no? Y últimamente estamos sacando concretamente los libros, las ediciones a petición previa. Es decir, que no sacamos ni 1000 ejemplares, ni 2000, sino hay comprometidos. Y en este sentido los cronistas son muy generosos, porque todos se han comprometido a adquirir al menos 10 crónicas. Somos 30. A cuenta del cronista. Claro, el propio cronista es el que lo paga. Tendrá que encargar de buscarlo. Sí, y buscar luego el destinatario. destinatario. Muchas veces, pues, los propios convecinos, pues, le piden, Pepe, búscame tal libro, lo que sea, tal, ¿no? O resérvame un libro. Sí. O, por ejemplo, los familiares, ahora que vienen, por ejemplo, las Navidades o una fiesta X, ¿no? En lugar de regalarle pues, un cenicero o un bolígrafo, además que no tiene ninguna utilidad. Mira, tienes un libro ahí porque mira, ahí se recoge esto y tal y cual, ¿no? Y realmente es una forma de regalo también, ¿no? Es decir, pero el gobierno de Canarias, el cabildo, los ayuntamientos ¿hacen algún tipo de compra? Bueno, vamos a ver. Si hablamos concretamente del gobierno de Canarias, inicialmente el gobierno de Canarias nos compraba 200 libros, porque al haberse creado la Dirección General del Libro, dentro de lo que es la Consejería de Cultura, vieron, y creo que era con bastante sensatez, la posibilidad de ir dotando lo que eran las bibliotecas de todas las islas de ejemplares, y nos compraban 200 ejemplares. Luego bajaron a 150, luego cambiaba el director general del libro y tal, y bajaron a 100. Otro año plantearon que como había crisis, pues no colaboraban absolutamente con nadie y no nos compraron nada ese año. Otro año tuvimos que recurrir a una colaboración del diputado del Común, que nos compró y se encargó de, cuando nosotros planteamos esta posibilidad de la distribución por todas las bibliotecas del archipiélago, pues asumieron y vieron con buen olfato ese compromiso y ese planteamiento. Es decir, que no era vender humo, era justamente pagar unas cantidades, es decir, para garantizar lo que es la edición, pero no era un dinero sobrante, por así decirlo, ¿no? Entonces, el año pasado, siguiendo pues incluso las pautas que habíamos hecho en años anteriores, pues pusimos una carta al viceconsejero de Cultura, y lo he seguido así abiertamente, para justamente depositar en las oficinas propias de la gestión cultural pues los 100 ejemplares que nosotros hacíamos normalmente. Pues así lo hicimos, con una carta previa. En las crónicas de Canarias mantenemos el propio escudo de Canarias en la contracubierta, es decir, que con el fin casi de vernos como respaldados institucionalmente, pero desde el punto de vista institucional, no económico. Pues una vez depositados esos libros, recibimos una comunicación que retiráramos 50, porque ellos solamente podían adquirir 50 ejemplares. En una asamblea planteado esto, pues llegó a plantear que tendríamos que hacer un escrito de protesta, justamente porque el criterio de distribución, que es lo que nos interesa a nosotros, que lo que se ha investigado, lo que se ha trabajado, pues llegue a todos los rincones del archipiélago, etc., ¿no? Para nosotros fue una gran sorpresa, y la carta hacia estas instituciones, pues hacia esa institución está ahí, ¿no?
Si uno luego empieza a comparar cuáles son los gastos de lo que pueda hacer una consejería de cultura en una cosa o en otra, en un viaje o en unas actuaciones y tal, entonces cuando ya te llevas las manos a la cabeza diciendo aquí esto es un disparate, Claro. porque parece que en un momento determinado el llevar 3 libros a Argentina con una determinada persona que se ha gestionado, le han dado una propia subvención, pues tiene más importancia que lo más inmediato. No es ir contra nadie, pero sin embargo hay que poner las cartas sobre la mesa. Vamos a hacer... Ahondando en lo que decía el cronista oficial de Artenara, solamente hay que pensar cuántos municipios tiene el conjunto del archipiélago. Claro. Si cada municipio solo tuviese una biblioteca pública, que hay municipios que tienen 3, 4, 5 y 10, o institutos, es que no daba ni siquiera para estar presente en todos los municipios del archipiélago. Una cosa que es propia de nosotros y que no van a comprar en Andalucía ni en Extremadura, ni en ningún sitio, porque el interés es menor. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Estamos hablando de los cronistas de Canarias, estamos hablando con Antonio María González y con José Luján. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. Llegamos a la parte final del enfoque, este especial dedicado a los cronistas de Canarias. Bueno, pues hemos ido un poco informándonos de lo que van haciendo los cronistas, de este libro que saldrá en enero, de las dificultades, porque estamos hablando, decía Pepe, bueno, va con 3 libros a Argentina, se lleva una subvención de narices, y estamos hablando, decía, 200 libros, ya me parecía poco a mí, 200 libros, que después bajaba a 150, que después bajaba a 100, que después 50, déjeme 50. Antonio, es triste, ¿no? Es decir, estamos hablando de cultura, estamos hablando de historia, estamos hablando de un gobierno de Canarias que se gasta miles de millones iba a decir en boberías, pero bueno, vamos a ser serios. No digo boberías, en miles de millones de cosas. Y estamos hablando de 50 libros que, como tú decías, ni siquiera sirve para poner uno en cada... Claro, yo creo que el gobierno, del color que sea, el gobierno de la comunidad autónoma canaria, debería tener muy presente que este anuario Crónicas de Canarias es de lo poco que se hace en Canarias que realmente ha tenido una continuidad, como le pasa a Anuarios de Estudios Atlánticos, por ejemplo. Y debía preocuparse que en todos los colegios de las islas, institutos, centros de formación de FP o lo que fuera, donde hay una biblioteca, debía tener un ejemplar. Y después también mandar a las casas de Canarias en Barcelona, en Madrid, en Venezuela, Sevilla, en Venezuela, etcétera, mandar también ejemplares. Esa sería una política cultural activa. Pero lo otro es de justificarse de cara a la galería, pero no hacer realmente un trabajo de difusión. Eso que tú hablamos de nimiedad con respecto a lo que se gasta el gobierno de Canarias. El hacer lo que tú dices de que estuviera en cada municipio, en cada colegio, eso es una nimiedad económica comparado con los gastos que tiene este gobierno. Sin querer ser extremadamente populista, ni siquiera hacer una crítica feroz sobre la acción cultural del gobierno de Canarias, decir que cuando el gobierno de Canarias mantuvo durante años una sede cultural en la calle Alcalá de Madrid, costaba esa sede miles de euros todos los meses, y se llegó a convertir, según un periodista importante del mundo cultural madrileño, en la sala de exposiciones más cara y menos rentable de todo el país. Por eso digo que es una pena que después esto se haga, esta contrapolítica cultural sobre el trabajo
y la generosidad de los compañeros cronistas. Claro, claro. Porque creo que es de interés. Es más, creo que hasta una declaración institucional, bien del Parlamento o bien del propio gobierno, en el que declararan a este anuario, a este libro que se llama Crónica de Canarias, un bien de interés cultural para la región canaria. Porque mientras no se demuestre otra cosa, pocas instituciones, universidades incluidas, han tenido por derecho la suerte, pero también el esfuerzo continuado para durante 15 años decirle a los ciudadanos: aquí tienen ustedes parte de su historia, claro, aquí tienen parte de su acervo cultural. Y se lo estamos dando no por 40, por 50 euros, no, porque no nos interesa, sino si un año ha salido por 15, sale por 15, si un año ha salido por 16, por 16, siempre buscando el costo. El costo. Y además siendo los propios que escriben de forma gratuita los primeros compradores para subvencionar en algo este ejercicio. Pero bueno, esto es, como decía Cervantes, querido Sancho, esto es cuestión de Quijotes. El cronista tiene mucho de Quijote. El cronista tiene mucho de Quijote, y nuestras familias lo saben. Si nosotros fuéramos a poner, mi mujer siempre lo dice y lo he escuchado en otros maridos y mujeres de cronistas, lo de ustedes es tener las cuentas en una barra de hielo. Sí, y cuando le preguntamos por qué, dice, bueno, porque de vez en cuando descongelan la nevera y se olvidan ustedes de cuánto han aportado, ¿no? Claro. Bueno, esa también es el orgullo que sentimos, orgullo que sentimos de estar haciendo patria, porque claro, esto es hacer patria. Lo demás es... En este sentido, es decir, yo lo que quisiera aportar es que los gestores culturales de lo que es la propia Consejería de Educación como principio, están perdiendo la ocasión de una cohesión y casi aprovecharse de este trabajo que planteaba Antonio, de totalmente altruista, generoso, sin cobrar un duro. Ellos mismos se están como poniendo la soga al cuello en el aspecto de no propiciar esa difusión y esa cohesión. Hace unos 10 años aproximadamente se planteó por un alto cargo, tal vez el máximo cargo de la gobernabilidad en Canarias, que iba, al tomar posesión de su cargo, que iba a crear en Canarias una autopista para unir las islas. Eso realmente es una metáfora, evidentemente, ¿no? Pero la única autopista que se puede crear entre las islas es el aspecto cultural. Es decir, porque el aspecto económico, cada isla pues tiene su burguesía, etc. Y en el aspecto cultural es donde realmente se ha fracasado a la hora de mantener un propio discurso. Tal vez el discurso ese de la autopista era para intentar resarcirse del fracaso del discurso de la nacionalidad canaria, para ir abocados porque entonces íbamos abocados a un insularismo, que es donde nos encontramos ahora mismo. Claro. ¿Cómo es posible que un gobierno como el que estuvo hasta en las últimas legislaturas estuviese en un parlamento con 19 diputados, gobernados, cuando eran 60, gobernados por 19 diputados? Eso realmente es casi, yo no digo vergonzoso, pero realmente es poco edificante a la hora de construir lo que es una propia comunidad. Y ahora mismo lo que decía con respecto a que los factores culturales son los que pueden cohesionar la memoria colectiva, tenemos en Lanzarote la exposición de César Manrique con motivo de su centenario, pero que se ha creado en la propia isla, pero no hay visos de que vaya a continuar al resto de las islas. Ahora mismo también está una magna exposición de la Escuela Luján Pérez con motivo de su centenario, que se ha gestado, se ha cohesionado. Hay 400 obras expuestas en diversos puntos del barrio de Vegueta,
para ser admirados por lo que es la población. Pero no hay visos de llevarla a las otras islas, ¿no? Cuando con motivo del centenario se planteó en el Parlamento la posibilidad de hacer una exposición en Tenerife respecto a la escuela o algunos representantes de la escuela Luján Pérez. Entonces se justificaron que no había presupuesto al respecto. Entonces, como personas del Hierro, personas de La Palma, canarios todos, amantes de su tierra, etc., desconocen lo que pueda ser la figura de César Manrique, teniendo la oportunidad que tenemos ahora mismo, con motivo de este centenario, de estar ubicados, una muestra, el 70%, el 50%, el 80%, en esas islas, rodando por los diversos lugares. Esa es la manera de ir creando conciencia colectiva. Una autopista cultural. La autopista cultural. Y eso tiene que ser un acuerdo, una feliz coyunta, como decía yo los días pasados en un artículo, entre la Consejería de Hacienda y la Consejería de Cultura, con una directriz clara y precisa respecto a lo que es la cohesión. Porque las autopistas así, creadas y tal, sin una carta presupuestaria previa, se queda en agua de borrajas. Se nos ha acabado el tiempo. Bueno, estaríamos hablando con Pepe Luján y con Antonio María González muchísimo sobre crónica, sobre historia, además sobre todo también esa problemática que tienen los cronistas, que a veces nos parece increíble, y menos en el siglo XXI, que un gobierno de Canarias, todo un gobierno autonómico, bueno, pues poco más que, iba a decir, pasa entre comillas de los cronistas de Canarias, de ese libro, esa, diríamos, esa joya cultural, porque esas 600 páginas que nos dicen nuestra historia, que los cronistas han hecho con todo el cariño del mundo, de forma desinteresada, y que después estamos con racaneo de libros, yo te compro 50, pero bueno, me voy a callar porque si no me da algo, y no merece la pena. Y los cronistas en esta casa tienen siempre esa gran puerta abierta, ese lugar donde ellos pueden, bueno, pues presentar ese libro que hacen todos los años, de esa gestión. En este caso, Antonio María González Padrón, que ha estado aquí con nosotros esta noche, bueno, pues hablar un poco también de esas crónicas que hace. No nos ha dado tiempo para más, porque el tiempo en televisión es inexorable y se nos queda corto, pero por lo menos ustedes una noche más, desde que los cronistas nos acompañan durante muchísimos años, han sabido algo más de ellos, de esa institución, de ese personaje, de alguna manera, que existe en cada ciudad, cada municipio de nuestro archipiélago, y que están ahí, y que están vivitos y coleando, y más vivos que nunca, y más activos que nunca, que eso es lo que importa. José Luján, Pepe Luján, para los amigos, y aquí tú eres un amigo de esta casa, cronista oficial de Artenara, secretario de la Junta de Cronistas de Canarias, gracias por estar aquí, desearte lo mejor, y bueno, y que sigas muy hacia adelante. Gracias, José Luis, una vez más por darnos la oportunidad de exponer, por una parte, lo que hacemos, pero sin autocomplacencias, pero también, como habrás percibido en este programa, hemos intentado poner el dedo en la llaga de las deficiencias que hay a niveles institucionales y la falta de sensibilidad que hay con respecto a una labor que es, por nuestra parte, altruista, generosa, y que no se sabe aprovechar. Ahí queda lo dicho por Pepe Luján. Lo mismo Antonio María González Padrón, gracias por acompañarnos. Ha sido todo un placer tenerte aquí. Habrá más ocasiones de tenerte y de escucharte. Y bueno, pues ahí el dedito en la llaga ha quedado. Sí, muchísimas gracias. Sí. Y reafirmarme en las palabras de mi compañero, porque es una verdad histórica. Si existe una verdad histórica, esa es el abandono institucional para las cosas que realmente valen la pena, claro, y la afirmación realmente inteligente aportada por José Luján, que es que la cultura es lo único que puede realmente unir a este pueblo que está en este archipiélago, en donde las fronteras se levantan no solamente a golpe de distancia de millas marinas, sino a veces porque los que mandan en cada lugar prefieren tenernos aislados que no juntos.
Muy bien, ahí queda dicho también lo de Antonio. Bueno, hemos terminado por esta noche, hemos tenido a los cronistas de Canarias aquí, hemos tenido a Pepe Luján, hemos tenido a Antonio María González Padrón, hemos aprendido un poquito más sobre la figura de este personaje como es el cronista oficial y que tenemos que apoyar. Y sobre todo de la parte institucional, que hoy hemos hablado un poquito, bueno, pues creo que deberían mojarse, no un poquito más, bastante más. Gracias, señores, por estar ahí. Como no, les espero la semana que viene en El Enfoque. Hasta siempre.